Seguramente también este año hemos tenido que atravesar muchas situaciones singulares, ya sean buenas o malas. Seguramente nos hemos visto envueltos en más de una circunstancia que nos exigió, tal vez por encima de nuestras posibilidades y de nuestras fuerzas, tener que responder. Quizá creímos no poder más de una vez. Quizá creímos no poder terminar, quizás temimos no poder seguir. Pero los creyentes sabemos que Él prometió estar, consolar y darnos fuerzas, fortalecernos, enforzarnos. Ciertamente una vez más, no estuvimos seguramente a la altura de quienes somos. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos confiado lo suficiente en aquel que sabemos que es nuestro Padre. No hemos orado, no hemos contemplado lo suficiente, no hemos meditado ni reflexionado lo suficiente. Pero sobre todo, no hemos ido en el momento indicado, al lugar indicado, en donde sabemos que Él nos espera. Pensaba en estos días, mientras leía el Evangelio según Juan, en una gracia espiritual que nos es dada junto con la salvación del Señor, a los que seguimos a Jesús por el camino de su palabra, de su Evangelio, y tiene que ver con una capacidad especial, sobrenatural, de vivir la vida de cada día y todo lo que en ella se va presentando. Así como toda bendición que es fruto de Jesús crucificado, que en aquel árbol, por su gracia entrañable, nos suplantó a vos y a mí, en aquella muerte vergonzosa, para que podamos ser libres por la fe del castigo que merecemos, ese castigo fatal que nos lleva al infierno. Esta gracia de las que disponemos los hijos de Dios por gracia, consiste en poder no detenernos ante un qué, cualquier qué, ante un por qué, cualquier por qué, un cómo pudo ser, cualquier cómo pudo ser, y ni siquiera ante un mero ¿para qué? Aún en medio de grandísimos sufrimientos, de los más a los menos pasajeros, de los más a los menos intensos, en medio de los accidentes, de las enfermedades, de las dolencias, de las enfermedades crónicas, de cualquier tipo de discapacidad, de incapacidad, de frustración, ante las partidas, ante los dolores de las partidas, con o sin aviso, esperadas o no, más o menos cerca, ante las pérdidas de trabajo, ante las pérdidas de integridad física, moral, agresiones, hostigamientos, pérdidas de situaciones de paz, de seguridad, ante necesidades, preocupaciones, ante los temores y momentos de oscuridad total, percibidos como total, ante los momentos de aparentes desamparo, abandono, soledad extrema. ¿Sabes de qué hablo? Los cristianos sabemos que hay y esta es la gracia, un hacia. Si caminamos hacia,
Los cristianos no vivimos al acaso, ni vamos alienados por la vida, ni vamos durando. Vivimos yendo hacia, con y hacia. Pero esto no se trata de una nueva teoría, ¿eh? Esto se trata de la revelación de Dios en su palabra que ha hecho de una vez para siempre. El evangelista Juan, quien nos dejó su evangelio, escrito en griego, nos cuenta que Jesús, literalmente, cada vez que hablaba del acto de creer, de confiar y de entregarse a Él, lo hacía con una partícula griega, que es eis en griego, hacia. Es decir, mostraba su creer, su confiar y su tender hacia Él, más que en Él, como si fuese una especie de cosa en la que hay que creer, o como si fuera una posición o un estado en el que hay que estar, sino más bien como un hacia, en dirección a. De modo que, si leemos el Evangelio de Juan en su idioma original, en el que fue escrito en griego, vamos a poder ver claramente cómo Jesús no pide que se crea en Él, sino que se crea hacia Él, como tendiendo, yendo, andando. Sí, sé que alguien podría pensar que se trata de un matiz del idioma, quizá algo accidental. Bueno, quienes creemos en la inspiración de la Escritura no creeríamos así. Pero este dinamismo, este movimiento, corresponde a lo que se nos demanda a los creyentes, a los hijos. Todo un movimiento existencial, todo un ir, todo un encaminar la vida hacia la de aquellos que creemos, que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió para que nuestros pecados sean perdonados y en nuestro lugar, para que así como Él fue castigado, nosotros podamos ser salvados. Este movimiento existencial es aquel que nos es posible por la gracia que Dios está dispuesto a infundir en sus hijos, para que podamos ir hacia Cristo permaneciendo en Él. Es decir, en la medida en que vamos hacia Cristo, estamos permaneciendo en Él constantemente, siendo iluminados, siendo guiados y siendo confortados por su Espíritu Santo, estamos yendo hacia el Padre, hacia nuestro destino final y glorioso. Jesús dice en su palabra: todo el que cree hacia mí, en mí vivirá. Todo el que cree no morirá. Son promesas gloriosas. Todo el que cree ha pasado de muerte a vida. Todo el que no permanece en la oscuridad. Todo el que viene a mí no tendrá sed, no tendrá hambre, jamás no tendrá sed. Todo el que está creyendo en mí. Siempre que leamos en Juan ese en mí, pensemos en hacia mí, pues siempre se trata de eis eme, hacia mí en griego. Y también en la vida, vivir en Cristo, vivir permaneciendo adheridos vitalmente al Señor Jesús, no es un acto de fe aislado de un día, de un momento, sino un modo de caminar, un caminar continuo, de andar por la vida. Es el único modo que tenemos de vivir los discípulos, siguiendo al Maestro. No hay otro modo. Porque que sea aquello que nos toque vivir, que vivamos, ¿por qué sea que tengamos que vivir eso? ¿O por qué? ¿O para qué sea? Que da igual, no es importante. No es decisivo, en absoluto. Lo decisivo es si estamos viviendo
siendo hacia Jesús, hacia aquel que es camino verdadero que lleva a la vida. Camino, verdad, vida. No solo se trata de seguirlo y mirarlo, sino de colocar la mirada, de fijar la atención, de fijar el entendimiento, los afectos y la voluntad toda hacia donde Jesús mismo miró. Porque creemos que no solamente en Él se encuentra el camino, sino que Él es, a su vez, aquella huella que debemos llegar hacia donde el Padre quiere que estemos. La gloria del Padre, la presencia del Padre, es el único objeto de la esperanza que nos salva. Es el final de esta marcha, de este ir hacia, del ir de los hijos en esperanza, no por vista, pero sí amando a aquel que no hemos visto, hacia. Vamos sin ver a aquel que puso la vida en nuestro lugar, siendo pecadores. Aún lo somos, pecadores perdonados, pecadores restaurados, pecadores como muertos, vivificados. ¿Y para qué? ¿Para qué la cruz? ¿Para qué la resurrección? ¿Para qué la creación? ¿Para qué la vida? ¿Para qué esto? Para que podamos estar en comunión con Dios, para que podamos estar en la presencia del Padre. Hermanos, Asia es lo único importante, la única fuente de paz, la única manera de aquietar nuestras almas al ponerlas en contacto con su destino final, pero el verdadero, que ya podemos comenzar a gustar desde ahora, porque creemos, y en nuestras autocompasiones cotidianas, autoconmiseraciones y también autoengaños, creemos que gustamos más o menos la muerte. Bueno, vamos, a veces al pregustar ciertas situaciones de vacío, no solamente de absurdo, de vacío de sentido, sino de sufrimiento, quizá podamos acercarnos un poco a la muerte, pero vamos, los creyentes, con esa misma certeza con la que una persona enferma que va a morir, puede gustar, sentir, saber un sufrimiento indecible. Los creyentes que ya hemos pasado por la fe de la muerte a la vida, sabemos que de alguna manera nos espera no la muerte, sino la vida. No caminamos hacia la nada, sino caminamos pregustando el gozo y la vida que ya son posibles para los que viven la vida hacia Cristo, hacia Dios por Cristo, porque nadie va al Padre sino por Cristo. Termino con un deseo. Es mi deseo que todos podamos conocer a Jesucristo, a aquel que siempre te espera, sea de venida o sea de vuelta, de regreso, y te espera para ser Él. No tenés que hacer nada. Vos te acercás, Él toma tu vida más o menos rota, la toma entre sus manos, llagadas, perforadas de amor,
amor salvador, redentor, y te perdona, te hace nacer otra vez. ¿Cómo puede ser que se nazca de nuevo? Sí, sí, sí. No solamente hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para ver la obra de Dios, para ver a Dios, sino que es una obra que Él promete por medio de su Espíritu hacer, para transformarte según la imagen de aquel que murió y resucitó por vos. Bueno, vamos, vení y probá la bondad del Señor. Invocá su nombre con fe y humildad de corazón, con fe y humildad, y pedile, Señor, que vea, Señor, que pueda ver. Pedile que visite tu vida, que te muestre la dimensión del hacia. Así podés sobrellevar cualquier qué, cualquier por qué, cualquier cómo que estés atravesando. Pero baja la guardia. Baja la guardia. Declarate incompetente para poder seguir piloteando tu vida. Sabes que no va. Abandona lo que no llena. Deja lo que te hace daño. Renuncia a la muerte y ponete en camino hacia Cristo. Hacia Cristo, que es la única fuente en la que vas a poder encontrar el sentido y la vida de gozo y de paz que no tienen fin.